Education Association, ¿sí? Entonces estamos grabando. Y simplemente para abrir la presentación, lo que habíamos pensado es que Bea se presente. Yo diría que vamos a hacer una conversación informal, así que cada cual que se presente. Bea, contanos quién sos, dónde estás, en qué parte del mundo estás, y que nos cuentes un poco acerca de esta publicación. Cuando me enteré de esa publicación me pareció muy interesante. Somos una red latinoamericana de educación en derechos humanos y también en el caso de mi universidad, la Universidad Nacional de Lanús, somos espacios dedicados a la educación en derechos humanos, y entonces nos parecía realmente muy interesante poder tener la posibilidad de ver qué se hace en otras partes del mundo. Y llegó este libro interesantísimo. Y entonces, bueno, ¿cómo lo hacen? Leyendo algunas partes del libro me pensé, bueno, cuántas cosas distintas y cuántas cosas en común. O sea, casi sin conocernos estamos hablando un lenguaje tan similar, y eso me pareció muy, muy rico, muy potente, y algo para seguir conversando. Así que, bueno, simplemente la idea es que Bea tome la palabra por unos cuantos minutos y que nos cuente sobre ella y sobre la publicación, y después mantener un intercambio con Bea y con Audrey Osler, que son ambas las editoras y compiladoras de este. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Beate Goldschmidt-Yerlöw y soy una profesora universitaria de Noruega, de la Universidad Agder, y he tenido el placer de trabajar con mi distinguida colega Audrey Osler, que realmente ha trabajado décadas en la educación por derechos humanos y tengo y me alegro mucho poder compartir un poco del libro que hemos editado sobre perspectivas nórdicas sobre la educación por derechos humanos. Y vamos a empezar con un pequeño viaje a los países nórdicos. The Nordic region, the 5 countries of Denmark, Finland, Sweden, Iceland, and Norway, are known internationally for high ratings on the World Happiness Report and the Human Development Index, for gender equity, and for reliable and extensive welfare systems. Yet Nordic exceptionalism isn't confined to citizens' visions of happiness. In our book, Nordic Perspectives on Human Rights Education, Developing Theory and Practice for Social Justice, we examine this notion of Nordic exceptionalism, aiming to separate the rhetoric from the reality. We examine some of the societal challenges and some of the social struggles that are taking place in the Nordic region. Human rights education must begin close to home. None of us can be complacent about the democratic freedoms we enjoy. Students of all ages need opportunities to discuss these everyday injustices they encounter. In that way, education can bridge the gap between the Nordic ideal and the everyday realities and help challenge sexism, racism, discrimination. Yes. And our goal is to encourage teachers and teacher educators to critically examine the past and the present. Nordic Perspectives on Human Rights Education brings together scholars from across the Nordic region to examine current teaching practices and help teachers navigate questions of colonialism, extremism, radicalization, climate change, children's participation rights, and child sexual abuse. Our starting point is that human rights education should engage with students' lives and concerns. It should be culturally relevant. And children and young people should feel that they are included in the human rights stories. Importantly, they need to shape those stories.
I agree. Sí, eso es un pedacito de los países nórdicos. Parece más trópico tal vez de lo que se imaginan. Vamos a hablar un poco sobre la imagen de la región nórdica como defensor de derechos humanos. Y los 5 países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Islandia, consideran que los derechos humanos es una característica clave de su identidad nacional. Y también estamos como familiarizados con la imagen de los países nórdicos como defensores internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en Oslo cada diciembre se da el Premio Nobel de la Paz y también los países nórdicos tienen un papel importante en ayuda internacional que tiene sus ventajas y desventajas, obviamente. Em, y el tema es que si los ciudadanos nórdicos consideran los derechos humanos como parte de su ADN, entonces tal vez no hay necesidad real de preocuparse por la enseñanza y la educación por los derechos humanos. Y eso puede ser un obstáculo para implementar la educación de derechos humanos, porque tal vez pensamos que no hace falta. Y la verdad que hace falta. Y esa imagen que tenemos puede llevar a la ceguera ciertas cuestiones de derechos humanos, violaciones que se están dando tipo cerca de casa, por ejemplo, el pasado colonial, como también Noruego y Dinamarca también formaron parte del proyecto colonial europeo por medio de comercio. Por ejemplo, también el trato a los ciudadanos indígenas, el racismo. Hay varios temas de injusticia que se está dando en los países nórdicos que tenemos que reconocer y mejorar. Y estos temas queríamos explorar y destacar en nuestro libro, dando también como el contexto político y también cómo se puede mejorar la enseñanza por la educación de derechos humanos, desde una mirada crítica, yo diría. Em, y la estructura del libro em, es tripartita. La primera parte trata de la educación por derechos humanos en el contexto nórdico y la segunda parte trata de la enseñanza con enfoques basados en derechos. Y la tercera parte es un diálogo internacional con investigadores de Inglaterra y Estados Unidos. Y voy a decir un poquito sobre cada capítulo. Eh, eh, hicimos como un contexto eh, para entender la defensa por derechos humanos y el primer capítulo vivimos con Audrey analizando la educación en derechos humanos en la región nórdica y ahí también enfocamos en ciertos desafíos que se está dando en la sociedad noruega hoy en día y también viendo situación, la región nórdica dentro de Europa y dentro del mundo, y discutiendo tipo diferentes tendencias mundiales políticas. Y el segundo capítulo es un punto de vista histórico, la participación de los países nórdicos en el proyecto colonial europeo y sus implicaciones para la educación en derechos humanos. Y ahí Marta Starkojakunta, ella em, habla del pasado noruego y danés y cómo
hemos estado involucrados en comercios que también forman parte del proyecto colonial y que en la enseñanza por la educación en derechos humanos hay que reconocer que nosotros también participamos en ese proyecto colonial para evitar la imagen de la región nórdica como superior a ese proyecto en una manera. Y el tercer capítulo trata de la historia de derechos humanos. Em, Rebecca Adami, una profesora sueca, habla de cómo el proceso de desarrollar los instrumentos de derechos humanos, la Declaración Universal y los diferentes pactos internacionales, como eso ha sido trabajo de personas de todo el mundo, también mujeres de América Latina que han tenido un papel importante en desarrollar los instrumentos de derechos humanos. Y ella también dice que es importante incluir esas narrativas en la enseñanza porque si no, los alumnos pueden tal vez pensar que fue como un proyecto del oeste que no tiene nada que ver con su vida, pero también como abriendo el espacio de ver que había mucha gente de todo el mundo que participaba en ese proceso ahí, como se ve que fue como un proyecto más mundial. Y el próximo capítulo ve cómo la Institución Nacional Finlandesa de Derechos Humanos, cómo ellos trabajan para asegurar la educación en derechos humanos en Finlandia. Y el quinto capítulo de la primera parte es escrito por el profesor Hadi Strömmen-Lille y él es una crítica respecto a cómo se ha implementado la educación por derechos humanos en Noruega, en el que todavía el currículum como no da pistas muy claras de cómo se puede hacer en la práctica o tampoco se ha implementado como las leyes suficiente según su perspectiva. Pero también se puede decir que Noruega también reconoce el derecho a la educación en derechos humanos en la Constitución. Entonces, como hay diferentes nuances ahí. Y la segunda parte ahí, como vemos más cómo podemos enseñar en la práctica sobre derechos humanos. Y la segunda parte empieza con el capítulo escrito por Audrey Osler y Jon Arne Skara. Es un capítulo súper interesante basado en un análisis de documentos educativos como la política pública de la educación, el currículum, y cómo los profesores implementan la educación en derechos humanos. Y lo que se ve muchas veces es que los profesores tienen mucha autonomía a la hora de enseñar y esa autonomía puede jugar en contra porque si depende mucho del interés del profesor enseñar sobre derechos humanos o no, no son temas como institucionalmente desarrollados. Tiene mucho que ver con el interés del profesor y eso pone en juego la educación tal vez más sistemática en derechos humanos. No voy a comentar todos los capítulos porque son muchos, pero quiero enfocar en dos más en la segunda parte. Un capítulo sobre cómo prevenir el acoso, el abuso sexual infantil, que Audrey escribió con Kjersti Draugdalen, y también un capítulo que escribí sobre cómo empoderar a los jóvenes de avisar si enfrentan acoso sexual. Y una de las cosas que estamos discutiendo en esos capítulos es que
Los jóvenes necesitan conocimiento sobre sus derechos, pero eso no es necesariamente suficiente para empoderarlos. También hay que enseñar sobre las emociones que acompañan las experiencias negativas, como por ejemplo la vergüenza y el miedo. Muchas veces como la vergüenza impide que uno diga algo sobre lo que ha vivido. Y también siempre hay que tomar en cuenta relaciones asimétricas de poder que niños y niñas que viven experiencias negativas de abuso se encuentran en una posición de poder inferior al que se transgrese. Y eso también hay que hablarlo en la enseñanza y también decir que el víctima o la víctima nunca tiene la culpa. Entonces hay que trabajar eh, con estos temas basados en derecho, los derechos del niño, pero también por mucho apoyo emocional y también conocimientos respecto a las emociones que acompañan ese tipo de experiencia. Y una teoría en común que usa el capítulo sobre el acoso sexual y sobre cómo enfrentar, son cosas muy distintas, pero cómo enfrentar las actitudes extremas en la clase. Hemos discutido a base de teoría de reconocimiento, que aunque hay alumnos también que transgrede lo que tal vez nos parece como comportamiento aceptable, tenemos que también aceptarlos y no excluirlos de la sociedad escolar. Sí. Y la segunda parte es la más amplia. Continúa con capítulos también que investigan los derechos indígenas. Tenemos una contribución de educadoras Sami que escriben cómo se puede formar docentes Sami trabajando con la naturaleza y la cultura de los Samis según su manera de hacer las cosas. Y eso es un capítulo también como políticamente importante porque en Noruega se ha dado muchas políticas de norvegización, que se puede decir históricamente, que anteriormente los indígenas sami no podían hablar su idioma en los colegios. Muchas veces los chicos fueron separados de su familia, también como temas también que se ha dado, por ejemplo, en Australia o otros otras regiones con grupos indígenas y el capítulo habla de cómo se puede seguir o preservar la cultura sami por medio de la educación y también formando docentes sami que pueden como seguir esa tradición. Eso es un capítulo muy lindo. Y también otro capítulo en la segunda parte trata de derechos humanos y la enseñanza antirracista en la educación superior por Mira Skadegård, que analiza dos casos de racismo por profesores universitarios en en la educación superior. Y, por ejemplo, como usando lenguaje despreciativo sin tomar en cuenta cómo los estudiantes perciben ese tipo de lenguaje. Entonces, eso también es un tema súper actual también en los colegios en Noruega. Este año ha habido mucha discusión sobre el poder de los profesores
de elegir ciertas materias o materiales educativos que tal vez como tienen un lenguaje despreciativo. Y a veces dicen que, bueno, tenemos que leer ese poema, por ejemplo, que contiene como palabras racistas para entender lo que es racismo. Y eso como no está bien porque eso como puede también hacer mal a, a los que se sienten afectados por el racismo. Entonces, esos son temas que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de discutir diferentes tipos de opresión. Otro capítulo en la segunda parte es una contribución finlandesa que habla de un pueblo en Finlandia que prohibió la visita de solicitantes de asilo en los colegios. Las autoras dicen que eso como las emociones políticas negativas, por ejemplo, el miedo de las personas que solicitan asilo, hace em, se genera como un hueco de solidaridad y de entendimiento de derechos humanos. Sí, y la tercera parte es un diálogo internacional con la profesora Farzana Shane que discute el desafío del populismo de derecha, el nacionalismo y la amnesia colonial en y a través de la educación en derechos humanos. Y Tristan McCowan él ha trabajado muchísimo en América Latina y su contribución es cómo podemos aprender de los movimientos sociales que se están dando en América Latina y cómo podemos implementar eso en la educación por derechos humanos. Y también como mirando a la pedagogía de Freire y aprendiendo de sus textos. Y la última parte aquí es un capítulo sobre cómo se puede enseñar por derechos humanos para asegurar la pertenencia que cada uno como siente en la sociedad donde vive. A ver. No se quería. Ahí está. Y me gustaría hablar un poco sobre los desafíos que estamos atravesando respecto a asegurar los derechos humanos de los Sami y también el medio ambiente. Es un caso muy particular que lo llamamos el caso de Fosen. Y hace casi 3 años, la Corte Suprema en Noruega dictó que el establecimiento de energía eólica en el territorio Sami, que eso fue una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque la tradición de los Sami de tener renos en la zona se vio muy afectada. Y casi después de 800 días se llegó a la solución de que la empresa responsable tenía que pagar una indemnización equivalente a más o menos $700,000 al año al grupo indígena afectada y que esa indemnización se iba a pagar por 25 años, que es como el tiempo que se va a quedar como la energía eólica en esa región. Y también parte de la indemnización es que los renos van a tener como nuevas áreas eh, para estar, para reemplazar las áreas que se han perdido respecto a la energía eólica. Pero vale destacar que como tardó casi
sí, 800 días en resolver el conflicto y en ese tiempo el gobierno como se quedó muy tipo callado y hubo muchas protestas también por jóvenes Sami y también jóvenes tipo noruegos para terminar o llegar a tener una solución. Y eso como también siempre como muestra también dilemas que se están dando eh, para desarrollar como la sustentabilidad que a veces juega en contra los derechos de los pueblos indígenas. Y otro tipo de desafíos que estamos viendo en la zona nórdica es que el número de delitos sexuales entre niños y jóvenes ha aumentado mucho en la última década. Y todavía no se sabe exactamente por qué, pero hay varias explicaciones. Puede ser que hay como un aumento real de violaciones. También puede ser que, dado que hay más en los últimos años, ha habido más atención sobre ese tema. Entonces puede ser que los niños y jóvenes cada vez más saben lo que es una violación y que eso hace que denuncian con más frecuencia. O también puede ser una combinación de las dos explicaciones. Y respecto a la enseñanza, como decía en respecto al capítulo que escribió Audrey con Yunnan Skara, se ve que los profesores tienen mucha autonomía en la enseñanza y sí y cómo se enseña sobre derechos humanos frecuentemente depende de cada profesor. Eso también relacionado al acoso sexual, muchas veces si se habla de este tema, no lo relacionan con niños y jóvenes y no lo vinculan frecuentemente con la Convención del Derecho del Niño. Y eso también como obstaculiza el conocimiento de los niños y jóvenes para que sepan sus derechos. Pero también hay oportunidades para asegurar la educación en derechos humanos y en los países nórdicos cada país tiene su currículo. Y en Noruega se implementó un nuevo currículum en 2020 con más enfoque en derechos humanos y especialmente los derechos del niño, que ahora como parece que la educación por derechos humanos está más como integrada en el currículum, pero eso no quiere decir que eso como se implementa en la práctica, pero por ejemplo, por lo menos como la intención en el currículum es promover los derechos. Y me gustaría ver solamente como algunas como competencias que son muy concretas en el currículum. Y aquí vemos ejemplos cómo se integra la educación por derechos humanos en el currículum de ciencias sociales a nivel de primaria. Y los alumnos tienen que presentar y dar ejemplos de los derechos que tienen los niños en Noruega y el mundo y qué pueden hacer los niños cuando esos derechos son violados. También tienen que tener conversación sobre sentimientos, cuerpo, género y sexualidad y cómo se pueden expresar y respetar los límites corporales, presentar los derechos humanos y los derechos que tienen los niños y reflexionar sobre qué existen estos derechos y también tener una conversación o varios sobre los límites relacionados con el cuerpo,
qué es la violencia, el abuso sexual y dónde puede tener ayuda si está expuesto a la violencia y el abuso sexual. Entonces, lo que se ve acá no solamente es el conocimiento de derechos o conocimiento de lo que es una violación o abuso sexual, sino también tienen que aprender dónde encontrar ayuda. Y eso también está vinculado con el artículo 12 en la Convención del Niño de el derecho a ser escuchado. Entonces, esa manera de formular las competencias, creo que su intención es que es empoderar a los niños, pero si eso como se ve en la práctica, todavía no se sabe. Y la contribución de nuestro libro es una mirada crítica de cómo podemos educar en derechos humanos y vemos como los desafíos, pero también las oportunidades. Y queríamos destacar la experiencia vivida por comunidades locales y grupos sociales, especialmente como grupos vulnerables que continúan luchando por sus derechos. Y nuestro punto de partida es que la educación en derechos humanos que sea cultural y políticamente relevante para la vida de los estudiantes. Y es el primer libro que analiza la educación en derechos humanos en los 5 países nórdicos. Y ahora viene el tiempo para la conversación. Entonces voy a eh, hacer así. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Bea, muy interesante el libro, gracias Audrey también. Podemos tener una conversación, empezar a charlar un poco, a ver cosas que nos van surgiendo, ¿no? Estamos atentos si en el YouTube aparece alguna consulta y me van a ir avisando. Sí. Yo lo que estaba pensando es que bueno, me parecen muy interesantes los temas que eligieron, ¿no? El tema del machismo, el racismo, el colonialismo. El libro ofrece una presencia muy importante de los pueblos indígenas y entonces pensaba cuántos puntos de contacto con con nuestra forma de pensar los derechos humanos, ¿no? Y la enseñanza de los derechos humanos. Son todos asuntos que nosotros también acá en nuestro país o en nuestra región también abordamos. Por ejemplo, lo que contaste sobre el pueblo Sami o Sami, me pareció me hizo pensar también en las experiencias que tenemos acá nosotros de educación intercultural bilingüe, eh, en en escuelas, algo en universidades también, entonces ahí pensaba en esos puntos en común y bueno, tal vez que estamos, el paradigma de los derechos humanos nos permite pensar en estas cosas y qué desafío que es continuar sosteniendo este paradigma en estos tiempos tan difíciles también, ¿no? Bueno, no sé, una cosa que quería también preguntar o comentar, es que en algunas partes del libro ustedes hablan sobre los derechos humanos como un discurso y como una normativa y dicen, bueno, tenemos en los países nórdicos la característica de que, bueno, aparentemente en el discurso y en nuestras leyes somos un ejemplo por lo menos en la planificación de políticas y en la sanción de leyes y en la ratificación de acuerdos internacionales, ¿no? Pero la distancia que ustedes marcan entre las normas y las prácticas me parece que es interesante, por ahí que puedan ampliar un poco. Hay normas, pero falta que esas normas se expandan a nivel social. ¿Cómo se hace para achicar la brecha, la distancia que hay entre el discurso y la práctica? En varios artículos del libro aparece eso, ¿no? Entonces, les pregunto si
como opinión, ¿no? A ver si realmente la educación en derechos humanos es una herramienta para como acercar normas y práctica. Eh, y bueno, y también pensando en que, bueno, las sociedades latinoamericanas somos muy desiguales y padecemos problemas vinculados con, bueno, sobre todo con la desigualdad, la pobreza, también la cuestión de los pueblos indígenas que fueron sistemáticamente eh, subalternizados. Bueno, entonces, no, lo que me preguntaba es cómo eso, si realmente pensamos, cómo la educación en derechos humanos se puede transformar en una herramienta genuina para acercar esas dos formas, ¿no? Las normas por un lado, los discursos, la política y la práctica, porque eh, me da la sensación que estamos trabajando mucho, por ejemplo, nosotros acá en Argentina estamos trabajando, hay muchos espacios de trabajo para curricularizar, para hacer que los derechos humanos se transformen en parte del currículum en las universidades. Eh, y bueno, estamos en ese camino, pero no sé si es suficiente. Eso, quería saber cómo lo ven ustedes. Sí. Audrey, ¿quieres responder? Would you like to answer? Like, how can we close the gap between like rhetoric and practice? Oh, we need Audrey, you need to put your sound on. No, thank you for that question, Victoria. I think that this is a really vital question for all of education, not just human rights education, the gap between the ideals and the reality. And in the Nordic context, I think some of the curriculum reforms that have been highlighted, that Beata has mentioned, like child sexual exploitation and protecting children, it is quite, it is, it is not a simple thing, but it is something in keeping with the um, thinking that the culture of the country that enables us to close the gap relatively easily. For example, policymakers are very concerned about the sexual exploitation of children. The curriculum is adapting, and then the society may not know exactly how to deal with the issues, but it's relatively easy to educate teachers in that context. They're willing to learn. But maybe you should just add a little bit, Beata, of the translation before I go on Um, for the audience wider. Sí, traduzco un poquito, que Olvi está hablando de las reformas curriculares que se están dando respecto a hacer más concreto la enseñanza sobre la explotación de niños y el acoso sexual y que eso también refleja una voluntad política que a nivel político esos son temas que reciben bastante atención. Pero eh, pero eso no significa necesariamente que aunque como las competencias están muy explícitas, que eso como se transforma en la práctica. Porque, por ejemplo, lo que yo vi en mi investigación es que los profesores y profesoras muchas veces tienen miedo de hacer algo mal, de hablar de acoso sexual infantil y tal vez retraumatizar a los jóvenes que tal vez tienen como experiencias propias o en alguna manera estigmatizar a los jóvenes de si alguien, por ejemplo, sale corriendo, llorando de la clase. Muchas veces como los profesores no sienten que tienen como la competencia suficiente para poder enseñar sobre estos temas. Entonces, yo creo muchísimo en promover la educación por derechos humanos en la educación, en la formación de docentes. Y creo que eso todavía falta bastante en Noruega, en los países nórdicos. Eso también muchas veces depende
del profesor o profesora universitaria si ellos mismos son capacitados para enseñar sobre estos temas. Entonces es un problema estructural que tenemos que resolver en diferentes niveles. Pero hay voluntad política y el currículum está desarrollándose bastante bien, pero creo que todavía falta bastante para ver que eso como se implemente en la práctica. Sí. But that's possible because the society, culture of the society is ready to absorb this kind of education. What is more challenging in the Nordic region, and the research in our book from Denmark and from Norway makes this very, very clear, that other issues you have raised, like the colonial past, facing up to this in particular, is very, very difficult if you believe you are good people and it's nothing to do with you. So in Norway, in Denmark, there is a gap between the reality of people from minorities and their experiences of racism and the overall white population, who of course have mixed reactions, but teachers don't see this as a priority, partly because our teaching force is almost exclusively white, doesn't reflect the population as a whole, and because people don't see the link between the present and the colonial past. They don't see how the colonial past impacts on them. It has something to do with other countries. Let's blame France. Let's blame United Kingdom for these kind of problems. It's got nothing to do with us. Sí, lo que está diciendo Audrey es que hay otros temas que tal vez son aún más difíciles de enfrentar, y especialmente la discriminación de las minoridades y el racismo, y también reconocer que la región nórdica también formó parte del proyecto colonial europeo. Eso todavía como es un tema difícil de trabajar, y eso también como si se habla de esos temas también como se puede como encontrar tipo mucha resistencia a la hora de reconocer también nuestro pasado que no es tan inocente tal vez como tradicionalmente se ha enseñado. Claro. And even Sí. even a small number of teachers in school and in higher education claim it's their right to speak, to use what I would describe as racist language, because it's their freedom of speech. So it's their understanding of freedom of speech is absolutely anything goes. Sí. Y también una parte que hay que traducir es que la población de los profesores y profesoras en Noruega como son muchos como muy blancos y eso también como impide ver como alumnos de diferentes tipos pueden como vivir el racismo y discriminación en los colegios. Sí, sí, y eso es, por ejemplo, lo que está discutiendo Mira Skadegård en su capítulo, pero dentro de un contexto de educación superior. Sí. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Audrey, tengo otra pregunta para hacerte. En la presentación del libro vos contás que llevas más de 30 años de experiencia, tenés más de 30 años de experiencia educando en derechos humanos en varios países además. Y me gustaría preguntarte, ¿qué cambió en estos últimos 30 años? What have I learned in these years? Or what did during your
period as like a human rights educator? What changed in these 30 years, would you say? Yeah, I think the biggest change is in public attitudes to human rights. In the 1990s, it was a more optimistic age for human rights, a much more optimistic age. And then in the first decade of this century, uh, we saw uh, difficulties arising globally, and human rights. In the 1990s, countries all claimed that they supported human rights. By the middle of, by the first decade of this century, uh, many countries were questioning whether they had to follow this. And then, as we've seen in the last most recent years, uh, international human rights standards are being challenged around the world in the conflicts we're watching. We're watching our Western governments respond differently to the war in Ukraine, the war in Gaza, and applying very, very different standards between. So we see when we see human rights standards ignored, or the recommendations of international courts ignored, I think there are huge dangers for all of us, and it's much more difficult to claim that human rights are universal. I believe that human rights are universal, but when we see them, when we see populations treated differently, then students also see those contradictions, and it becomes more difficult to teach in this area, to teach for justice using human rights. Voy a hacer una pequeña Y intervención. más aún, perdón, sí, sí, sí. Sí, que Audrey dice que siente que lo que cambió en estos 30 años son como las actitudes públicas respecto a derechos humanos, y que en los 90 como todos estaban más de acuerdo con la importancia de derechos humanos, pero tal vez como en las primeras décadas del milenio se ve más que es como es un tema más tal vez controversial o discutido, y una forma de ver como que hay como mucha injusticia en la política como inmigratoria, por ejemplo, cómo tratamos a los inmigrantes de Ucrania respecto en comparación con los inmigrantes de Siria o de Gaza, por ejemplo, que por lo menos tipo en Europa la política inmigratoria tiene como tendencias racistas respecto a quién se admite, quién está bienvenido, quién no, y eso también hace que educar por derechos humanos como se vuelve cada vez más complicado, porque se ve que los estándares de derechos humanos están como muy desafiados. Mm. Sí, sí, no, iba a decir solo que después de lo que pasó hoy en Estados Unidos, más grave se ve la tendencia, ¿no? Más se profundiza la tendencia bueno, a esa desconfianza que una parte de la población expresa respecto de las ideas de igualdad, de derechos, de justicia social. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Sí. Bueno, eso es lo bueno, que tenemos que seguir trabajando. Sí, sí, sí. Y desanimarse. No, eso por supuesto, eso por supuesto. Y creo que otro gran desafío, o bueno, acompañado con todo este panorama que estaba pintando Audrey, tiene que ver también con las redes sociales, el uso de las redes sociales y el avance de, bueno, no sé, acá lo llamamos la posverdad, o los discursos de odio y todas esas prácticas de discursos que
por ahí usando el argumento de la libertad de expresión, son discursos que se transforman en violentos, en agresivos y que además lamentablemente a veces no solo quedan en palabras, sino que invitan a tomar acciones violentas también. Entonces ahí tenemos como educadores en derechos humanos otro desafío para plantear cómo construimos un discurso que llegue a efectivamente a esos lugares donde están circulando, bueno, discursos de odio y negacionistas. Es difícil. Más difícil aún es cuando estos discursos son propagados por autoridades, no por la autoridad política de los países. Así que más trabajo todavía. Sí, sí, Nosotros, sí. perdón, sí, No, no, sí. sí, 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 hay como preguntas del público o alguien si quiere. Acá me están, no te preocupes que me están diciendo, pero no, estamos bien. No sé si, Melina, ¿cómo te va? Tal ¿Qué vez. tal? Buenas tardes. Gracias, Beate y Audrey, por la presentación, muy interesante. Y bueno, sí, comparto los desafíos que tenemos por delante y creo que es importante compartir experiencias de distintos países y regiones, con gran amplitud mental para comprender que tenemos distintos aportes que realizar desde nuestros lugares de acción. Así que muchas gracias por compartir este libro tan hermoso hoy. Gracias. Ahí tengo una pregunta técnica para hacerles a las autoras. Entiendo que, bueno, el libro y también para cuando la gente vea esta presentación, el libro está en inglés, pero ¿cómo podemos hacer para acceder a él, a partes del libro? Bueno, ¿qué posibilidades tenemos de leerlo acá? Sí, estamos trabajando mucho para que sea open access y hasta ahora tenemos 4 capítulos open access. Entonces, como me gustaría mucho que compartas el link del libro con todos y creo que esperemos que dentro de poco tiempo la mitad del libro va a estar como open access. Entonces, como más o menos la mitad de los capítulos van a estar open access en algún momento. Sí. Esa es una gran noticia. Lo que vamos a hacer es ahora cuando terminamos esta conversación, nosotros vamos a editar el video, vamos a sacar toda la primera parte que no tenía que haberse transmitido, vamos a editarlo, le vamos a poner los títulos y vamos a poner entonces el link al libro con esos capítulos que están en Open Access, ¿sí? Así nuestros estudiantes acá en la universidad y colegas, profesores que también manifestaron interés en poder acceder al material lo pueden tener, ¿sí? Buenísimo. Audrey? I have one. I feel that it is very easy to be pessimistic about human rights in our era, but I would like to see something more positive, more optimistic. So one thing you asked earlier, Victoria, about the situation of teaching human rights and how it is more and how it's changed over the decades. And I think I can think of two things that might actually be hopeful. The first one is that we see young people ready to defend the rights of others when in our current context, we see young people standing up and talking about intergenerational justice, particularly in relation to climate change, but also in relation to other social developments where young people are disadvantaged compared with older generations. Beata, I've got a second one, but maybe Sí, translate that one. sí, dice Audrey que hay muchas razones para ser un poco pesimista respecto a la educación por derechos humanos, pero también hay cosas que brinda esperanza y eso, por ejemplo, es el conocimiento de los jóvenes de sus derechos y su
capacidad de también defender a los derechos de los demás y también defender los derechos intergeneracionales. También un ejemplo por la justicia por el clima. Sí. Ujú. Y el segundo, queda El esperanza. segundo, el segundo. Today we are all watching the results of the election in the United States, and we are wondering what impact that might have on our practice, on our work, on our lives. And I was talking to two human rights educators this afternoon, and they were genuinely troubled by the situation and worrying. This is two US educators asked from different parts of the United States, asking what is the implication for our work. This is something really worrying. But also, I think when human rights educators, when human rights activists are faced by huge worries, huge concerns about authoritarianism, about possible racist behavior, action, hate speech, all those things that we have seen as part of this election campaign, it also motivates them. They're also invigorated to challenge and to fight back. So although my colleagues were deeply shocked today, they're still recovering from an election result that perhaps the whole world is surprised by, because it looked such a close cut thing, and one party has won by a huge majority. They also are inspired and invigorated to stand up for justice. So I think in acute context, we've seen throughout history that when their rights are truly threatened, they come back with additional energy and additional solidarity to stand up for justice. So this isn't necessarily everybody's reaction, but in the long term, I think we can be hopeful because we can fight for change, we can struggle for change still. So I just wanted to end on a positive note. Sí, lo que dice Audrey es que hoy habló con sus colegas en Estados Unidos que educan por derechos humanos y dicen que aunque están como están enfrentando tipo autoritarismo y actitudes que tal vez como no combinan bien con derechos humanos, pero eso los motiva y hace que sigan luchando. Y Audrey quería compartir esa historia para también brindar un poco de esperanza en un día que tal vez estamos medio decepcionados. Sí, sí. Bueno, les agradezco muchísimo la participación en nombre de la Universidad de Lanús, de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, y ojalá que sea el primero de muchos encuentros con la Red Internacional, con la Asociación Internacional de Educación en Derechos Humanos. Así que bueno, seguramente estamos empezando a construir lindos puentes entre estas dos partes del mundo. Va a quedar el material grabado y vamos a difundir el libro también. Muchísimas Y gracias. felicitaciones por el trabajo, que Gracias. muy bueno. Muchas gracias por el Bueno, espacio. Estamos gracias. Chao. Recording stop. Yeah.